Este conversatorio es contar con una mirada desde diversos sectores sobre el papel de los empresarios en el posconflicto. El general en retiro Óscar Naranjo, ministro consejero para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, lamentablemente no nos pudo acompañar en el día de hoy, no se pudo hacer presente ya que, como todos sabemos, su agenda en las conversaciones de diálogos de paz en La Habana no le permitieron venir, así que lo excusamos. Participan en este panel el doctor Guillermo Rivera, consejero de Derechos Humanos de la Presidencia, abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Administrativo y máster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de París. Doctor Alfredo Rangel Suárez, senador de la República de Colombia, economista de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Ha sido consultor de Naciones Unidas, investigador de la Universidad de los Andes, asesor de la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Departamento Nacional de Planeación, investigador de Colciencias y asesor del Ministerio de Defensa, entre otros cargos. Doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de París II, máster en Derecho Público Interno francés de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad de París II y doctor honoris causa de la Universidad de Montpellier. Fue magistrado de la Corte Constitucional, asesor del despacho del Procurador General de la Nación, árbitro de tribunales y escritor de diversas publicaciones. Doctor Sergio Osorio, vicepresidente administrativo y de gestión humana del Grupo Argos. Él lidera al interior de todo el grupo empresarial la gestión agroforestal y los proyectos sociales para construcción de tejido social y paz en San Onofre, Sucre y Carmen de Bolívar. Administrador de negocios de la Universidad EAFIT con especialización en negocios internacionales de la misma universidad y graduado del programa de alta dirección empresarial PADE del INALDE. El doctor Ernesto Borda Medina, socio y CEO de Trust, firma que atiende a entidades y empresas de sectores estratégicos de América Latina en la gestión integral de sus entornos de actividad y en la administración favorable de los riesgos que se derivan de actuar en contextos difíciles por razones sociopolíticas, socioambientales y de seguridad. Es abogado experto en ciencias políticas y derechos humanos, áreas en las que ha ejercido responsabilidades públicas, consultoría internacional y docencia universitaria. El doctor Ernesto Borda Medina será nuestro moderador en este panel. Aló, ahora sí. Los organizadores del Congreso nos propusieron a los moderadores que ambientáramos los paneles en 5 minutos, quizá como para ponerle atmósfera a los temas, y en este caso al tema del posconflicto y lo que significa en el contexto del posconflicto la posibilidad de contribución del sector minero energético. Yo voy a tomarme esos 5 minutos muy rápido, digamos muy estrictamente, y después voy a darle por 8 minutos la palabra a cada uno de los panelistas para después hacer una ronda de preguntas. La manera en que lo quise hacer es contándoles a ustedes lo que personas de 11 regiones del país, regiones de conflicto, regiones con recursos y regiones sin votos, han contestado a la pregunta que ustedes ven en la pantalla. ¿Cuáles son los desafíos que deberemos enfrentar durante los próximos 15 años en la transición hacia un eventual fin del conflicto armado? No sé quién tiene el controlito de esa… Perdón. Por supuesto, yo creo que todos ustedes
tienen claro que esta pregunta es una pregunta compleja para cualquiera de nosotros mismos. Pero supónganse lo que esa pregunta quiere decir para alguien que vive en el Putumayo o en Catatumbo o en Arauca o en Caquetá o en Cauca o en Nariño. Es una pregunta que compromete la vida misma de la gente, su futuro, y que genera grandísimas incertidumbres. Al hacer esa pregunta, se configuraron 4 escenarios que fueron objeto de análisis por más de un año por esas personas en esos territorios. Se vio un escenario de naufragio, que es aquel en donde permanece el conflicto armado y las condiciones de gobernabilidad y desarrollo de las regiones empeoran. Otro que se denominó contra viento y marea y que dice mejoran las condiciones de gobernabilidad y desarrollo pese a que el conflicto sigue. Y quizá en muchos casos ese es el escenario de la propia coyuntura. Pero hubo otro paradójico que dice se termina el conflicto armado y las cosas en las regiones empeoran. Y ese lo llamamos a la deriva. Y finalmente hay uno que quizá es el escenario por el que todos apostamos, el escenario ideal, el que todos queremos, que dice se acaba el conflicto armado y eso significa que todo en las regiones mejora. Por supuesto, ese futuro depende de unas variables o fuerzas que lo van a determinar. Y yo les quiero contar qué fue lo que la gente en esas regiones dijo, que es absolutamente crítico para efectos de asegurar que un fin del conflicto armado significa que las cosas mejoren y no que las cosas empeoren. De alguna manera es una visión distinta de la que tenemos en las ciudades y es un debate diferente al que ocurre en ese 85% de la población urbana del país cuando se aproxima a analizar un conflicto que realmente no ocurre en las ciudades, sino que ocurre allá en esos territorios alejados. Déjenme decir que el debate allá y la preocupación no es si los guerrilleros pagan o no cárcel, si hay impunidad o si participan o no en política. Tal vez lo primero que hay que tener en cuenta es que a la gente no le importa mucho si hay el abatimiento de los jefes guerrilleros, si no se permite ya que esos jefes guerrilleros estén en el territorio. Tampoco la preocupación real es si se firman unos acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, sino que en el trasfondo de lo que significa que las cosas mejoren están estas variables que ustedes ven ahí. Las relaciones entre el centro del país y las periferias y los conflictos que existen por el mutuo abandono entre la nación y sus regiones. La competencia política que se va a crear en las regiones toda vez que hay gente que querrá defender el statu quo, gente que pretenderá hacer la revolución por la vía de la política y gente que va a buscar en la política insertar a esas regiones en los circuitos de gobernabilidad y desarrollo. La imposición del Estado de Derecho y la legitimación de las instituciones en los territorios, que se convierte en un tema vital. ¿Qué institucionalidad tendremos y quién va a sustituir estructuras de dominación ilegal que han ejercido los atributos soberanos del Estado en esos territorios como consecuencia de la guerra? La inclusión de la gente en la deliberación y toma de decisiones. Y aquí el tema no es tanto qué le da el Estado a la gente o qué le dan las empresas a la gente, sino cómo la incorporan en la planeación y definición y ejecución del propio desarrollo. El manejo de las expectativas crecientes del posconflicto y la acción colectiva, que significa que la gente va a tener más aspiraciones y que va a salir a reivindicar sus necesidades y que probablemente encuentre la frustración de no tener una oferta institucional en la cual realizar esas expectativas. La transparencia y la efectividad de las inversiones, y este es un tema muy crítico porque hay muchas regiones que han visto la irrigación de cuantiosísimos recursos económicos, unos por regalías, hoy se hablaba de eso acá, pero han visto siempre que eso se va en corrupción, en clientelismo o en despilfarro, y la gente dice ojalá que no piensen que el problema del posconflicto es poner más plata, sino más bien
sí ponerla, pero organizarla dentro de un sistema de reglas del juego que permita arbitrar esos recursos y asegurar que esos recursos son para el bienestar y no para aumentar el fuego de situaciones de convulsión que se han creado precisamente por la abundancia. Y finalmente, la contención a la violencia y sus mutaciones. ¿Cómo hacer para que el posconflicto no signifique la creación de nuevas violencias, la generación de problemas aún más complejos, que es a lo que la gente le teme? Con este contexto, quiero comenzar nuestra discusión y nuestro panel. Voy a darle, he dicho, 8 minutos a cada uno de ustedes para que nos haga sus planteamientos sobre lo que aprecia del posconflicto, lo que ve en el horizonte y la manera en que estas empresas que están en esos territorios y que son de alguna manera una bisagra entre el mundo moderno y ese mundo tan lejano y tan olvidado y tan pobre y tan marginado de las regiones, puede aportar para la bienaventuranza de nuestro país. Doctor Henao, empiezo por usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues al grano. Lo primero, quiero agradecer, es cuestión de honestidad intelectual, a Milton Fernando Montoya y a Ana Carolina González por los insumos que me dieron para preparar esta intervención, porque no soy experto pues, en minero energético. Lo segundo, quiero hacer una publicidad que vale la pena. En el externado llevamos año y medio todas las facultades y para celebrar los 130 años preparando 4 tomos sobre el tema de minería, que saldrán en febrero del próximo año, donde están todas las facultades de Economía, Derecho, Hotelería, Contaduría, aportando una investigación colectiva. Creo que va a ser una publicación bastante importante que llevamos ya tiempo haciéndola. Varios temas quiero desarrollar, son 5. Cuando se me acaba el tiempo me dice y yo paro, ¡pum!, de una. Ok, listo. Primero, ¿cuáles son los problemas para mí del posconflicto? Primero, la minería ilegal. ¿Cuál es el primer problema de minería ilegal? No hay datos reales y confiables para estudiar el fenómeno. Pero, sin embargo, según datos del Ministerio de Minas, se ha ido incrementando, porque en el 2010 estábamos hablando del 50% de minería ilegal, en este momento estamos hablando del 63% según datos oficiales, pero puede llegar a ser el 70%. Minería ilegal supone que no hay concesión por parte del Estado, ¿cierto?, sino que simplemente se hace sin ningún tipo de autorización legal. La famosa locomotora minera ha sido una locomotora tanto para el Estado, pero lo peor, para los grupos al margen de la ley, ¿sí? Eso es algo que hay que tener muy en claro, porque también ha favorecido tanto a grupos paramilitares, ¿cierto?, como a grupos guerrilleros, que se apoderaron mucho de la actividad, porque si estamos repitiendo que el 63% mínimo es minería ilegal, esa es una locomotora oficial en donde los actores ilegales están de fiesta. Entonces, obviamente aquí se mete, ya lo dijo el señor organizador del debate, que hizo una excelente síntesis, se está metiendo todo el tema aquí de la pobreza, de la falta de Estado, de que el Estado no existe, y eso es lo que abre el campo a que sean obviamente o grupos paramilitares o guerrillas las que esté metida en este tema. Pero 2 cosas creo yo que habrá que debatir para el fin del conflicto. Una, el tema de frenar la actividad ilegal, ¿sí?, la cesación del ilícito, que se llama en derecho, eso es lo primero, ¿sí? Y lo segundo, poder diferenciar la actividad criminal con la pequeña escala ilegal en los territorios que son tanto extorsionados, porque eso se sabe perfectamente, como perseguidos por las autoridades públicas, en muchas ocasiones. Es decir, que los pequeños mineros que son ilegales, artesanales que se llaman, hay que darle un tratamiento diferenciado a lo que tiene que ver con la minería ya de grupos ilegales grandes, macros, como pueden ser la guerrilla o los paramilitares. Y lo que uno se pregunta es, bueno, siempre yo me he preguntado esos temas, ¿dónde diablos va a parar la minería y el oro que se saca robado y que se saca ilegal? ¿Dónde va a parar? Eso muy seguramente en una joyería Sterling o quién sabe qué, ¿dónde va a parar ese oro? Aquí hay una propuesta que yo quiero retomar, que es de la OECD, ¿cierto?, en donde habla sobre los minerales libres de conflicto, en el sentido de que hayan certificaciones para la gente que va a utilizar minerales de
legalidad de proveniencia de parte de los minerales, porque si no seguimos en esa hipocresía del capitalismo que más de una ocasión ustedes saben genera paraísos fiscales donde todo va a parar en paraísos fiscales y con eso realmente no solucionamos nada. Yo creo que es un tema que hay que ponerle mucha atención. En lo que tiene que ver con el segundo tema, minería y territorio, ¿sí? Minería y territorio, ese tema ya lo dijo el señor moderador, es fundamental. ¿Cómo la paz se va a construir desde los territorios? Una paz que sea centralizada no es paz. Colombia tiene vocación federalista. Eso no hay sino que ver el siglo XIX, eso no hay sino que ver las constituciones de 1863, del 48, una serie de constituciones desde el siglo XIX. Entonces, lo primero es que el nivel nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la de Minería tienen la centralización de decir dónde hay minería y dónde no hay minería. En la decisión de la Corte de 2014 que iba a intervenir como magistrado, con juez, pero al final porque salí de viaje me reemplazaron, ahí se terminó aceptando que sea el gobierno central el que tome la decisión, pero se colocó un pero mayúsculo, ¿cierto?, en donde se dice que el gobierno debe buscar acuerdos con los gobiernos locales. Y ahí se expidió el decreto 2691 del 24 de diciembre de 2014, ¿cierto?, decreto en el cual el gobierno dijo que había que consultar a los gobiernos locales, pero se ha criticado mucho y entre otras se ha cuestionado su vigencia porque se dieron 3 meses para efectos de la consulta y no se sabe si es solamente para efectos de prohibición de minería o para efectos de autorización, lo cual cambia completamente el espectro. Y esto no es más que un resultado de todo el tema del famoso caso Piedras, se me acabó el tiempo, no, 2 minutos, el caso Piedras Tolima, en donde ustedes saben que se hizo una consulta popular y en donde la ciudadanía dijo que no. La gran pregunta es si eso vale o si eso no vale. Por ahora yo creo que hay necesidad de precisar un poco ese punto. Pero lo que yo quiero decir es que se necesita llegar a la región. No puede haber solución al posconflicto en materia minera si no se llega a la región, porque en cada región hay mafias diferentes. ¿Sí? En una son paramilitares X, en otra paramilitares Y, en otros pueden ser Bacrín, en otros pueden ser los Usuruaga, ¿cómo se llaman? Bueno, estos nuevos que ahora están hasta con niñas metidos y la cosa. ¿Ah? Bueno, entonces, allí también tiene que participar la empresa privada, porque la empresa privada está metida en la mitad del conflicto y en zonas de violencia, y yo creo que toda participación no sobra. Otro tema, minería y justicia tributaria. Será otro tema de posconflicto. ¿Quién se queda con la plata de los recursos naturales no renovables? ¿Sí? Eso será una discusión que va desde la posición tradicional del Ejército de Liberación Nacional, guerrilla colombiana, que dice que todo debe pasar a manos del Estado y que se debe excluir la inversión extranjera. Esa es una posición, digamos, respetable, entre comillas, en el sentido habermasiano del término, de comunicativo, ¿cierto? Y están las posiciones contrarias en donde las minerías y las grandes empresas tienden a pagar lo menos posible de regalías. Pero de todas maneras podemos decir que entre el año 2004 y el 2013 se aportaron al país 11.1 billones de dólares, ¿cierto?, en materia no solo de regalías, porque usted sabe que lo que se paga no solo regalías, sino también impuestos a la renta, esto el canon superficiario, que es muy poquito, pero de todas maneras cuenta. Entonces, aquí la propuesta que se podría hacer es que se haga un estudio de regalías, y eso que esta mañana el ministro Perry, el exministro, hizo una interesante propuesta, pero también podría ser que se haga un estudio de regalías como ocurre con los hidrocarburos, porque en la minería las regalías son fijas, sí, salvo el carbón, pero en lo que son hidrocarburos son escalonadas, dependiendo de la cantidad que haya de recolección del mineral. Último tema, ya se me acabó el tiempo, time is up. Oh, sorry, ¿eh? No, pues yo creo que me quedo callado, ¿ya? Bueno, entonces termino en 2 temas generales. Uno,
Minería, medio ambiente y responsabilidad social, todo lo que hagan las empresas mineras multinacionales o nacionales en favor de la responsabilidad social y del medio ambiente no sobra. De por sí, ¿por qué? Porque es que filosóficamente, en efecto, la minería puede ser cuestionada desde un punto de vista ambiental. Yo no soy ambientalista ni critico a la minería. Si fuera por eso no tendríamos micrófono, no tendríamos reloj, eso lo sabemos todos. Pero sí creo que falta un mayor compromiso de más democracia por parte de la minera. Y lo último es sobre minería y derecho. El tema, lo tocaba el doctor Ramiro Bejarano, el tema de la inseguridad jurídica. Aquí hay inseguridad jurídica muy grande que va desde la regulación ambiental, saquen una licencia, lo decía el doctor Ramiro Bejarano, uno va con una mano adelante y otra atrás, uno no sabe si se la van a dar o no se la van a dar. Entonces, el tema es que se podría, a raíz de la caída, yo firmé la caída como magistrado de la Corte Constitucional del Código de Minas anterior, se debería aprovechar este posconflicto porque este posconflicto va a suponer una revisión democrática del Estado colombiano y de la sociedad colombiana. Eso es lo que yo le veo de mejor a estas negociaciones de paz. Estamos revisando democracia. Entonces, en ese sentido, un nuevo Código de Minas integral sería más que bienvenido y sería el Código de Minas para el posconflicto. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Muy bueno. Voy a darle la palabra al senador Rangel para que sigamos en un orden de punta a punta. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. En este lapso tan breve de tiempo yo voy a tratar de resumir, casi que dejar enunciados mis puntos de vista sobre este tema del posconflicto y obviamente pues algunas puntadas sobre el tema de minería. En primer lugar, me parece que hablar de posconflicto a cuentas de hoy es hablar de una entelequia, es decir, algo que solamente existe en nuestra mente, no existe en la realidad. Puede ser una esperanza, un buen deseo hacia el futuro, pero pues de buenos deseos también está empedrado el camino hacia malos destinos. Puede ser un acto de fe también, o sea, fe es creer en lo que no vemos, nos decían en la escuela con el catecismo. Todo eso puede ser el posconflicto, porque yo le veo, la verdad, muy pocas probabilidades de que este tema de la violencia terrorista sea resuelta en el corto plazo. Llevamos cerca de 5 plazos incumplidos por el presidente, por el gobierno nacional, desde que empezaron los diálogos de paz en el 2012. Se han venido incumpliendo sucesivamente plazos, no los voy a enumerar. El de este año seguramente va a ser el 6º plazo que se va a incumplir. Apuesto 100-1 pues que no va a haber una firma de un acuerdo definitivo de paz durante este año. Y todo eso porque este proceso tiene, o estos diálogos de paz en los que el gobierno le ha dado oxígeno a la guerrilla de las FARC, que estaba en una situación de enorme precariedad, iba en una caída libre, absoluta en términos políticos, en términos militares, en términos de opinión pública, hasta que llegó el presidente Juan Manuel Santos y la rescató a las FARC, les dio visibilidad, protagonismo, legitimidad, la sentó en la mesa de conversaciones como una contraparte legítima del Estado para negociar la agenda nacional de igual a igual, porque siempre se insiste, lo que dice en el acuerdo inicial, las dos partes están en condiciones de igualdad en la mesa y eso me parece que es un estropicio, una monstruosidad absoluta. El Estado, que representa a la inmensa, abrumadora mayoría del pueblo colombiano, sentado con un grupo marginal, ilegal, criminal, que escasamente contará con una simpatía, alguna simpatía, si es que la tiene por ahí con el 2% de la población. Ahí hay una asimetría, un desnivel terrible que el gobierno del presidente Santos ha resuelto borrarlo de un plumazo y establecer que el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, ese grupo criminal, negocia de igual a igual, en condiciones de igualdad en la mesa de conversaciones, en donde por primera vez se ha puesto sobre la mesa la agenda nacional. Estoy hablando de la agenda nacional, son temas como la suerte del sector rural, que incluyen para la guerrilla la minería también,
el tema de las reformas políticas e institucionales, el tema del narcotráfico, y para la guerrilla, ya lo veremos ahora, son esos temas más una enorme cantidad de temas adicionales. Pero ¿por qué soy tan pesimista? Yo diría que realista mejor sobre la posibilidad de que estemos a puertas, pues, a la vuelta de la esquina del denominado posconflicto. Porque estos diálogos de paz tienen por lo menos 5 callejones sin salida, no 1, 5. En primer lugar, el tema de la justicia, ustedes lo saben, las FARC insisten cotidianamente, día a día y cada vez con mayor soberbia, en que no van a pagar un solo día de cárcel, en que ni siquiera aceptan ser imputables, o sea, ni siquiera comparecer frente a un juez para reconocer sus delitos, aun cuando haya una garantía que le daba el Estado en el marco jurídico para la paz de perdón absoluto, que no iba a pagar ni una pena de cárcel. No, es que no quieren ser ni siquiera imputados. Para ellos su lucha armada ha sido legítima, el ilegítimo es el Estado, y a ellos no los pueden castigar por hacer una lucha legítima, por ejercer el derecho legítimo a la rebelión en sus términos. Entonces no se sienten como un grupo criminal, no se sienten como un grupo ilegal, sino se sienten pues ejerciendo ese derecho legítimo. ¿Cuál es el problema? Que el 85% de la población colombiana no acepta un acuerdo de paz en esas condiciones, según todas las encuestas de opinión. No aceptan que la guerrilla, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, los crímenes atroces, no tengan como un ingrediente del castigo, de la resolución, penas de cárcel, penas privativas de la libertad. A eso se niegan absolutamente los grupos guerrilleros. De igual manera, pues la gente tampoco acepta que la guerrilla, estos criminales responsables de ese tipo de crímenes atroces, sean sus voceros en las instituciones de la democracia. Nosotros hemos planteado siempre que la guerrilla debe ser objeto de un sometimiento a la justicia que implique unas rebajas de penas para esos crímenes atroces, si son 60 años por reclutamiento de niños, violación sistemática de niñas, esclavitud sexual, etcétera. Si son 60 años la pena, se le rebaje a 5 años, con tal de que cuenten la verdad, reparen a las víctimas, ofrezcan garantías de no repetición, pidan perdón, se arrepientan, etcétera. Quienes no sean responsables de ese tipo de crímenes, pues pueden gozar de una suspensión de la pena o los procesos, irse para la casa, organizarse en partido político, participar en elecciones de manera sucinta. El otro callejón sin salida es el tema de las armas, no es un tema menor. Ellos, las FARC, han dicho no entregaremos las armas, haremos dejación de las armas. ¿Qué significa eso en términos de las FARC? Que van a mantener las armas en su poder, pero van a dejar de usarlas. Es decir, la firma de un acuerdo de paz, incluso la firma de un eventual acuerdo de paz, no significa para la guerrilla la entrega de las armas, desposeerse de las armas, despojarse de las armas. Para ellos, la posesión de las armas es la garantía del cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Esto, desde nuestro punto de vista, abre paso, si se llegara a realizar esta exigencia de la guerrilla, a una paz armada. Es decir, la guerrilla se organizaría como un partido político, etcétera, manteniendo las armas en su poder, algo absolutamente inaceptable. A cuentas de hoy, ese es un tema que no se ha resuelto. El otro asunto, que no es de menor cuantía, pues es el tema de la misma agenda de conversaciones. Según el gobierno, son 5 temas que están en el acuerdo inicial. Según la guerrilla, son esos 5 temas más, por lo menos, a cuentas de hoy, 28 temas que están pendientes de resolver en la mesa de conversaciones, que son los temas mayúsculos, los temas que para la guerrilla son los temas, la pepa, pues la almendra de la negociación. Entre ellos, entre esos 28 temas, está, por ejemplo, la reducción del presupuesto militar del Estado, la reducción del tamaño del ejército, el cambio de la doctrina militar del Estado, la purga al interior de las fuerzas militares. 1. Otro tema, la renegociación de los 12 tratados de libre comercio que el Estado colombiano ha firmado con otros tantos países. Ese es 2. Otro tema, de los 28, la revisión de la política minero-energética, no es cuestión de poca monta. Otro tema, el establecimiento de límites a la propiedad privada sobre la tierra, el tema de lo que ellos llaman el tema del latifundio, y así, etcétera, etcétera. 28 temas que están pendientes. Eso no se ha resuelto. La guerrilla dice que si no se resuelven esos temas no se firma un acuerdo de paz. Así que no estamos a la vuelta de la firma de un acuerdo de paz. Otro callejón sin salida, el cuarto, es el tema de la refrendación popular.
el presidente Santos ha dicho que al final eventual de que se llegue a la firma de un acuerdo de paz habrá una refrendación popular. Casi que impuso en el Congreso, con su bancada mayoritaria de la Unidad Nacional, una reforma constitucional para que los referendos que por ley y constitución no se podían realizar en la fecha de las elecciones locales ni presidenciales, se pudiera hacer en una elección presidencial o local, seguramente pensando que la firma del acuerdo ya estaba a la vuelta de la esquina y había que apresurarse para tener ese instrumento de refrendación popular. Resulta que un referendo, y eso lo advertimos desde el comienzo, necesita, para ser puesto a consideración del pueblo, en cada tema que se vaya a tratar casi los textos legales, el enunciado de las leyes que se van a aprobar. Eso nos daría, dice uno con cuentas largas, pues unos 50, 80, 90 temas, porque eso es muy grande el contenido de los acuerdos que se están haciendo en La Habana, 80 temas. Y eso es prácticamente un imposible, eso seguramente el pueblo colombiano, pues sencillamente, qué jartera, no asistiría a las urnas a firmar semejante cantidad de cosas, y con el desprestigio de los diálogos y las dudas y la incertidumbre, pues menos. Las FARC exigen por su lado que la refrendación popular se haga a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y lo han dicho claramente, es que el gobierno parece que no los lee, no conoce a su adversario, lo han dicho claramente, se ha publicado, dicen: la constituyente es la diferencia entre la guerra y la paz. Si no hay constituyente, no hay paz. El tema problemático en esto es que para la guerrilla, y lo dijeron ya desde la época del Caguán, esto tampoco es un invento nuevo, una constituyente significa que ellos tengan el 40% de los constituyentes sin elección popular y que los partidos de la democracia elijan entre ellos, allá ellos, el 60% de los constituyentes. Eso es obviamente inaceptable para el país, pero es a cuentas de hoy, insisto, una condición irrenunciable de la guerrilla. Y el quinto callejón sin salida, pues es el tema del narcotráfico. La guerrilla se niega a aceptar que son, como realmente lo son, el principal cartel a nivel mundial de la cocaína, y la exigencia de que entreguen sus cultivos, los laboratorios, las rutas y el dinero del narcotráfico para la reparación de las víctimas, pues para ellos es simplemente una cuestión de burla, no están dispuestos a nada de eso. Esos son los problemas, por esa razón, digamos, considero muy prematuro y casi que un ejercicio un poco estéril hablar de que estamos a puertas del posconflicto. Pero, de todas maneras, como ejercicio intelectual o académico, habría que decir lo siguiente: así como no hay un conflicto igual, no hay una paz igual, pues no hay un posconflicto igual. El posconflicto depende siempre de las condiciones en que se solucione el conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa es un posconflicto con la guerrilla armada, otra cosa es el posconflicto con una guerrilla desarmada. Doctor Alfredo, me da pena, pero hace rato se le agotó su tiempo, le voy a dar un par de minutos. Listo, hago también una solicitud que hizo el doctor Henao, a ver si me permiten también redondear la idea, ya voy a acabar. No, es que ya se los di hace rato, pero por eso le digo 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Ese posconflicto depende de las condiciones en que se solucione el conflicto. El tema, por ejemplo, si se negocia o no se negocia el tema de las fuerzas militares, si se negocia o no el tema del acceso, la limitación a la propiedad de la tierra, las zonas de reserva campesina. La guerrilla exige 9,5 millones de hectáreas bajo su control absoluto, un control administrativo, fiscal, ambiental, cultural, etcétera, etcétera. ¿Eso en qué va a parar? Una cosa es un conflicto con esas zonas de reserva campesina, o sea, territorios controlados, repúblicas independientes, ínsulas dentro del territorio nacional, y otra cosa es respetando la integridad del territorio nacional. Esos son 2 escenarios absoluta y totalmente distintos. Y definitivamente, pues una cosa es una paz con impunidad y otra cosa es la paz con justicia. Yo no creo realmente que estos temas críticos de la minería que mencionaba ahora el doctor Henao, el tema de la ilegalidad, etcétera, sean temas del posconflicto, o sea, que tengamos que esperar a que se solucione el tema del conflicto para empezar a abordarlos y abocarlos y solucionarlos. No, yo creo que esos son los temas del Estado de Derecho, son los temas de la democracia, y tenemos que resolverlos ya, haya o no haya un acuerdo en La Habana. O sea, no puede depender la suerte de la minería colombiana de los resultados de los diálogos de La Habana.
Y yo sí llamaría a hacer desde ya una diferenciación entre lo que es la minería ilegal y lo que es la minería criminal. Obviamente toda minería criminal es minería ilegal, pero no todos los ilegales son criminales. Así que yo creo que habría que separar y definir políticas públicas muy diferenciadas para los ilegales no criminales y para los ilegales criminales, que son dos problemas absolutamente distintos y diferentes. Yo dejaría ahí por el momento, dada la brevedad del tiempo. Muchas gracias. Muy amables. Voy a darle la palabra al doctor Sergio Osorio, de Argos. Buenas tardes, muchas gracias Ernesto. El tema nuestro es sobre las actividades forestales de Argos. Desde hace mucho tiempo, comienzos de los años 80, Argos inició actividades de reforestación como parte de su estrategia ambiental, como parte de su estrategia de sostenibilidad, y iniciamos una operación en el departamento de Córdoba en un escenario de dificultades hacia el inicio de la década de los 80, sembrando teca que tenía un destino de exportación, pero que a la vez tenía unos efectos sociales importantes y obviamente unos impactos ambientales sobresalientes, como parte de la estrategia de mitigación de nuestra actividad industrial. Fue un ejercicio bastante interesante, quisimos replicarlo años después, hacia finales del 2005, decidimos ampliar nuestra frontera forestal y empezamos a pensar dónde deberíamos ubicarnos, cuál era el mejor territorio, si eran zonas cercanas a nuestras operaciones industriales, cuál era la forma en que íbamos a desarrollar este proyecto que tuviera las dos mismas o los mismos focos, el tema social y el tema ambiental. Después de mirar distintas zonas del país, los llanos orientales, el Urabá antioqueño, la zona del Cauca, se dio una coyuntura muy importante y era la invitación que estaba haciendo el Estado para que la empresa privada acompañara los procesos de consolidación en los territorios luego de pasada la época de violencia. Había un escenario propicio para que la empresa privada pudiera participar en ese proceso de consolidación. Había un ambiente propicio para que las comunidades que se habían visto afectadas por la violencia en los años anteriores a esa época pudieran verse beneficiados de la llegada de la empresa privada. Desde varios frentes. El frente del empleo formal, ustedes saben que en el campo no hay empleo formal. La gente, el famoso término del jornal, que termina siendo un intercambio de especies, no se tenía claro el concepto de la seguridad social, el concepto de pensión, y esa era la parte que nosotros queríamos aprovechar, de llevar desarrollo, de llevar formalidad al campo, y aceptamos la invitación del Estado para ampliar nuestra frontera ambiental. Decidimos un territorio muy importante del país que hoy está precisamente en discusión, hace parte de todo este proceso que hemos venido hablando de La Habana, y es los Montes de María. Era un territorio que además ofrecía unas oportunidades muy importantes porque ya en proceso de consolidación, y estoy hablando de inicios del año 2005, estaba cerca a las zonas portuarias y había la posibilidad de industrializar el campo y a través de ese proceso de industrializar el campo poderle retornar y compartir a esas comunidades los beneficios de la industrialización. Sembramos igualmente teca, pero no era solo la actividad de siembra, no solo era la actividad forestal, era todo lo que se hacía alrededor de una operación industrial en cabeza de una compañía como Argos. Era el tema de mejoramiento de vías, era el tema de educación, tal vez de los más importantes convenios que existen en Colombia, lo tiene Argos con el Ministerio de Educación, llevar esquemas y hacer infraestructura educativa en sitios muy alejados y sitios con una problemática muy grande para dar acceso a esos niños y jóvenes a la educación. También era el tema de vivienda, también era el tema de cultura. Entonces nos dimos a la tarea de montar un proyecto, se compraron unas tierras, y ahí me parece que hay un elemento fundamental porque ahorita vamos a hablar de la seguridad jurídica, y es la transparencia y la forma en que se adquieren los inmuebles en Colombia.
se registraron los inmuebles adquiridos a los precios reales, a los precios comerciales, no a los avalúos catastrales, se pagaron los impuestos y generamos allí un polo forestal bastante importante. Posteriormente, con el ánimo ya un segundo ejercicio de operación forestal con todos esos impactos positivos, entre ellos incluso uno muy importante, fue el primer ejercicio del mecanismo de desarrollo limpio que se hacía en Colombia. Hicimos certificar el proyecto ante las Naciones Unidas, quien seleccionó una empresa alemana para que certificara el proyecto y hoy sigue siendo un proyecto que hace parte del MDL, con todos los efectos que eso tiene para incluso las comunidades. Hicieron visitas, llegaron recursos y podemos desarrollar un importante polo de desarrollo en un municipio de Sucre que había sido azotado fuertemente por la violencia. Algo así como unos 10.000 millones de pesos de inversión en 4 o 5 años a partir del 2005 y fueron generándose sinergias y generándose un proceso de consolidación y de mejoramiento de la calidad de vida de esos habitantes. Dado ese ejercicio, quisimos nuevamente replicarlo. Fue muy difícil replicarlo en la misma zona donde estábamos, porque los valores de la tierra obviamente fueron subiendo. Se da por la llegada nuestra también un boom de comercialización de tierras, pero seleccionamos un territorio similar dentro de los mismos Montes de María, en la zona de Carmen de Bolívar y Ovejas. Allí logramos adquirir 6.600 hectáreas, logramos reforestar 1.000 de ellas, pero eso fue en los años 2011 y 2012, también después de haber pasado la época de violencia en esa zona oriental de los Montes de María, y se empezó a discutir en Colombia la muy conocida Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Nosotros obviamente recibimos algunas solicitudes en ese sentido y las hemos venido atendiendo desde el punto de vista jurídico, siendo conscientes de que obviamente en el caso en que hubieran habido campesinos o personas que hubieran sido despojados de su territorio, pues nosotros estábamos en la obligación de devolver esas tierras y obviamente solicitarles a quien nos las hubiera vendido, porque no eran los mismos reclamantes actuales, para que nos reintegraran esos recursos y obviamente ser declarados compradores de buena fe. Ese ha sido un poco como la motivación de los procesos de restitución. Hoy estamos en esa misma posición, es una posición de no oposición a la restitución de tierras y, digamos, vemos o reconocemos la importancia de la Ley de Víctimas y Restitución. Sin embargo, sucedió algo que sí nos parece que es muy preocupante para los inversionistas y para el sector privado. Es quienes nos habían vendido las tierras en San Onofre, una familia de la región, no un grupo de campesinos, lo que llamamos nosotros la clase media del campo, que habían tenido esas tierras por más de 40 años y que habían obtenido por la venta de esas propiedades unos ingresos importantes, se aprovecharon de las dificultades o de las zonas grises de la Ley de Tierras y nos están reclamando la tierra. Típico caso de falsos reclamantes, los cuales ustedes han visto recientemente en los medios. Y ahí está el temor, que nos parece gravísimo, que aprovechándose de las leyes, sabiendo que la ley está diseñada para que los campesinos puedan recuperar los territorios de donde fueron despojados, se aparezcan los falsos reclamantes o se aparezcan los avivatos tratándose de apoderar de las tierras. Hoy estamos obviamente en un proceso muy complejo, insistiéndole al gobierno de las dificultades y las consecuencias tan graves que a compañías como la nuestra, que acompañó los procesos de consolidación, les sean quitadas las tierras, que sean aprovechados se aprovechen esos falsos reclamantes para quitar sus tierras. Y a su vez tomamos la decisión de reorientar nuestros activos forestales hacia una estrategia o más bien hacia una iniciativa de posconflicto. Todas nuestras tierras en la zona oriental de los Montes de María, la zona de Carmen de Bolívar y Ovejas, hoy fueron donadas a una fundación que se denomina la Fundación Crecer en Paz y ahí estamos haciendo con muchas otras instituciones un primer ejercicio de posconflicto, con una inversión importante cercana a los 50.000 millones de pesos, donde Argos está poniendo todos esos activos a disposición de esas comunidades. Pero a su vez, y ese es un poco el mensaje que quisiera dejar, tenemos una gran preocupación por las falsas reclamaciones, por las consecuencias sobre la
discusión de la propiedad de la tierra que vamos a tener a raíz de que gente se aproveche de esos espacios para reclamar territorios que no le corresponden, que no tiene a los que no tienen derecho. Entonces yo creo que tenemos que hacer un muy buen balance entre cómo va a aportar la empresa privada al posconflicto. Creo que lo requiere, lo debe hacer, en nuestro caso particular lo queremos hacer, pero a su vez también reclamar nuestros derechos, y tierra bien adquirida, tierra que tiene una vocación, bien sea industrial o que tiene un objetivo social, pues obviamente se le respeten a unos las garantías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osorio, y gracias además por ceñirse al tiempo. Doctor Guillermo Rivera, es su turno. Estoy muy complacido de participar de este panel y sobre todo de hacerlo con un escenario tan privilegiado como lo es el de la industria minera. Como en esta mesa soy el único representante del gobierno, me parece necesario hacer una precisión. Este panel ha sido planteado para hablar de posconflicto, y eso me obliga a mí a decir lo siguiente, y es un poco la precisión que quisiera hacer de entrada. Para el gobierno, el fin del conflicto no es la paz. El fin del conflicto es necesario para alcanzar la paz, pero el fin del conflicto no es la paz. La paz, a nuestro modo de ver, significa que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer sus derechos sin limitaciones. Sin duda, el conflicto genera muchísimas limitaciones. El conflicto es la principal de las fuentes de violación de los derechos humanos hoy, pero no la única. Por esa razón, pues nos parece necesario hacer esa precisión en el entendido de que lo que debe entenderse por posconflicto, pues son las etapas posteriores al fin del conflicto, a la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto, pero no necesariamente la paz. Por esa razón, y en eso coincido en algo con el doctor Rangel, así parezca un poco extraño que él y yo coincidamos, pero parcialmente coincido con él en el sentido de que hay tareas que hay que seguir haciendo independientemente, o que hay que hacer independientemente de si se alcanza o no un acuerdo con las FARC. Y el gobierno ha venido desarrollando muchísimas iniciativas, muchísimos esfuerzos para alcanzar la paz, con independencia de que se logre un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Desde luego, tenemos la más firme aspiración de que se logre un acuerdo con las FARC que le ponga fin al conflicto, y que ojalá también en algún momento se logre un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional para que pues, podamos decir con toda tranquilidad que en Colombia no existe conflicto. Pero, como les digo, el gobierno viene liderando desde hace varios años muchas iniciativas para alcanzar la paz que no dependen del conflicto, y un ejemplo de eso tiene que ver con un aspecto que mencionó el doctor Sergio Osorio, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa ley se empezó a impulsar desde el año 2010, cuando no existía todavía una mesa de conversaciones con las FARC. Y así como esa, hay muchas otras, pero yo quisiera un poco, luego de esta introducción que es más aclaratoria que otra cosa, entrar un poco en materia, al tema que tiene que ver con la actividad que ustedes desarrollan, que es una actividad fundamentalmente empresarial. Y eso me obliga a mí a decir lo siguiente: cuando el doctor Henao y yo estudiábamos Derecho, existía una tesis que ya fue superada, y es que solamente los estados tenían obligaciones de respetar los derechos humanos. Era como la tesis clásica de los derechos humanos, era una obligación de los estados. Esa tesis ya fue superada, y hoy no solamente los estados tienen obligaciones con los derechos humanos, los individuos, los ciudadanos también las tienen. Pero más recientemente,
se ha concluido que las empresas también tienen obligaciones con los derechos humanos. Es más, yo me atrevería a señalar que las obligaciones empresariales en relación con los derechos humanos han superado la tesis de que lo que además de su actividad particular y en relación con su entorno tienen que hacer las empresas son proyectos de responsabilidad social empresarial, pues que tienen una inspiración filantrópica. Realmente hoy existe un consenso en el mundo político y en el mundo académico que las empresas también tienen obligaciones con los derechos humanos. Y nos parece que ese es un tema central en un congreso de esta naturaleza y en un momento como el que está viviendo el país, en el que estamos haciendo una apuesta por la paz que no depende única y exclusivamente de que se logre un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Y esa apuesta por la paz, que repito, tiene que ver con garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, pues hace que las empresas se conviertan también en un actor relevante en el respeto por los derechos humanos y en las garantías por los derechos humanos que deben tener los ciudadanos. La realidad internacional así lo está indicando. Hace más de una década surgieron los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos. Ustedes, muchos de los aquí presentes, los conocen muy bien. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido, por cuenta de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que surgieron por los abusos de las compañías que le prestaban seguridad a empresas de la industria extractiva, pues se tuvo que definir un protocolo que se conoció como los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos, y en Colombia existen iniciativas muy importantes. El Comité Minero Energético pues es una iniciativa empresarial que viene trabajando desde hace varios años con los principios voluntarios, pero la propia realidad internacional ha sido bastante dinámica en esta materia y aparecen luego los principios rectores de las Naciones Unidas en empresa y derechos humanos, los famosos principios del profesor John Ruggie. Y también en Colombia existen iniciativas empresariales que han buscado incorporar en sus actuaciones esos principios rectores. Guías Colombia es un ejemplo de eso y están haciendo un esfuerzo muy importante por lograr que el derecho internacional de los derechos humanos sea incorporado a la actividad empresarial. Y esta realidad internacional que les acabo de señalar tiene muchísimo que ver con la idea que tiene el gobierno, con la narrativa que tiene el gobierno de la paz territorial. Les decía yo al principio de mi intervención que para el gobierno la paz es la garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Pero la verdad es que en Colombia, y así lo señala el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Colombia es un país en el que en algunos territorios sus ciudadanos pueden ejercer sus derechos sin mayores limitaciones, pero en otros territorios los ciudadanos tienen muchísimas limitaciones, la principal de ellas el conflicto armado. Y por eso decimos que lo que hay que construir es una paz territorial, lograr que en el territorio colombiano, en todo el territorio colombiano, en el centro del país, pero también en la periferia, los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y por eso hemos venido hablando de una paz territorial. Pero resulta que la actividad que ustedes desarrollan, la actividad empresarial que ustedes desarrollan, en su inmensa mayoría está instalada en aquellos territorios en donde los ciudadanos no tienen posibilidades de ejercer sus derechos como sí lo pueden ejercer muchos ciudadanos que viven en los grandes centros urbanos. Luego podríamos decir que ustedes en su actividad empresarial están en medio de aquellos territorios en donde se vive con mayor intensidad la confrontación y en donde se vive con mayor intensidad las violaciones a los derechos humanos. Por eso en la idea de paz territorial del gobierno nacional, la actividad de los empresarios que están justamente en esos territorios es muy importante y la invitación que el gobierno quiere hacerles es a que ustedes se conviertan en protagonistas de ese esfuerzo por alcanzar la paz desde la perspectiva del ejercicio de derechos. Y por eso desde el gobierno estamos apoyando
este tipo de iniciativas como el Comité Minero Energético y estamos apoyando otras iniciativas como Guías Colombia y muchas otras que están surgiendo. Y fundamentalmente, lo que nosotros quisiéramos plantearles a ustedes son las 3 palabras claves de los principios rectores en empresa y derechos humanos, que son prevenir, respetar y remediar. Muchos de ustedes se enfrentan a dificultades muy complejas con las comunidades que habitan en las zonas donde ustedes desarrollan sus actividades. Y uno podría pensar cómo lograr construir una política que logre prevenir ese tipo de situaciones difíciles que tienen ustedes con sus comunidades. Nos parece que desde el gobierno, si existen unas reglas de juego claras, y esas reglas de juego para el gobierno son el respeto a los derechos humanos, en la medida en que haya una prevención sobre respeto a los derechos humanos, no deberían existir ese tipo de dificultades. Uno de los temas más relevantes en materia de prevenir violaciones a los derechos humanos tiene que ver justamente con la adquisición de tierras, por ejemplo. Lo segundo, respetar los derechos humanos, los estándares laborales, los riesgos con los impactos de carácter ambiental. Pues todo ese conjunto de estándares internacionales que tienen que ver con los derechos humanos en materia de respeto son muy importantes. Pero también es muy importante que se puedan establecer mecanismos de remediación. Nosotros estamos empeñados en el Gobierno Nacional por construir mecanismos de remediación que no se agoten en la actividad judicial, que puedan ser también a través de las instancias no judiciales, que sean más expeditas, mucho más rápidas, menos complejas, de tal manera que las empresas también tengan maneras de remediar eventuales violaciones a los derechos humanos. Y para todo este propósito, lo que nosotros estamos proponiendo es un plan de acción que lo podamos construir con la participación de ustedes, un plan de acción que lo podamos construir también con la participación de las comunidades en donde ustedes están desarrollando sus actividades y por supuesto un plan de acción en cuya construcción pues el gobierno tenga un papel protagónico. La aspiración nuestra es que al final de este año podamos contar con un plan de acción en empresa y derechos humanos en Colombia y que se convierta ese plan en la regla de oro, en las reglas de juego, para ponerlo en un lenguaje más coloquial, de entendimiento entre las comunidades, las actividades empresariales y el gobierno. Y nos parece que iniciativas de esta naturaleza serían muy importantes si logramos el fin del conflicto, que es realmente lo que espera el gobierno. Pero también serían muy importantes en caso de no lograrlo, porque la apuesta del gobierno por alcanzar la paz no puede depender exclusivamente de lograr un acuerdo que le ponga fin al mismo. Nosotros tenemos la obligación como gobierno de trabajar por garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Y queremos que la actividad empresarial se convierta en un actor de primer orden en ese empeño. Y sobre todo actividades empresariales como las que ustedes desempeñan, por cuenta del destino, y yo diría del destino geográfico. La actividad que ustedes desarrollan está justamente en los territorios en donde se da con mayor intensidad la confrontación, en los territorios en donde históricamente más se han violado los derechos humanos y en donde existen comunidades que cargan con toda una historia de marginalidad, de abandono estatal, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y eso hace también que la relación con ese tipo de comunidades sea compleja. Y por esa razón queremos que entre todos construyamos un plan de acción, que entre todos podamos tener claridad sobre cuáles son las reglas de juego de entendimiento entre las comunidades, las empresas y por supuesto el gobierno. Y nos parece que ese plan de acción tiene que ser una de las apuestas
trascendentales. En términos de posconflicto, si logramos, repito, como lo desea el gobierno, un acuerdo que le ponga fin al conflicto, pero en general una apuesta para alcanzar la paz que, reitero, tiene que ver con garantías para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Bueno, creo que ya el tiempo, no sé si se me acaba de terminar o ya se me terminó. Ya hacía un ratico, pero fuimos justos en... Pero bueno, les agradezco la paciencia y la generosidad que ha tenido el moderador con el tiempo para mi exposición. Muy amables. Gracias. Yo creo que en todas las exposiciones un factor común es el tema del territorio y la paz y las regiones, la paz y las regiones de conflicto, que son las regiones de la minería y del petróleo y en general de las actividades extractivas. Se han dicho cosas trascendentales como este es un país con vocación de federalismo, se ha dicho que más allá de si se negocia o no con las guerrillas, el Estado debe cumplir la obligación con los ciudadanos en el territorio. Se han puesto ejemplos concretos del sector empresarial y sus tareas en esa materia, pero también se ha reclamado que toda actividad en el territorio se rija por la ley y por el Estado de Derecho. Y el doctor Rivera nos ha dicho la paz es la garantía para el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas en todas las partes del territorio nacional. Yo quiero contarles dos cositas y hacerles unas preguntas. Una vez el presidente Pastrana hace 15 años le preguntó a un general de la República, el general Frasica, reconocido por ser un hombre muy bravo, le dijo, deme una solución militar para Arauca. Y el general Frasica le contestó, fácil, presidente, hay que producir un éxodo de araucanos y repoblar Arauca con costeños. Y por supuesto eso generó las risas de alguna gente, por supuesto menos las del presidente Pastrana. Y el Pastrana, con cara de se están burlando de mí, le preguntó a Frasica qué barbaridad me está usted diciendo. Y él me dijo, presidente, yo le estoy dando una respuesta incorrecta a una pregunta incorrecta, porque la solución para Arauca no es militar, sino política. Hay que incluir a los araucanos en un sistema político. Más recientemente, el año pasado, en una reunión con personas de Arauca, una señora que había estado muy callada durante toda la reunión finalmente se decidió a hablar y dijo lo siguiente, dijo, es que ustedes tienen que entender que para vivir en Arauca se necesita una metodología. Y le preguntamos cuál es esa metodología y ella dijo, mire, para vivir en Arauca hay que callar, no hay que asociarse, no hay que circular, no hay que expresar las opiniones y hay que cuidarse mucho de con quién se está. O sea, para vivir en Arauca hay que autorrestringirse en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer el sector minero para generar un ambiente de mayor ejercicio de derechos humanos y libertades públicas más allá de las fronteras de su propio negocio? Porque la garantía de los derechos supone las funciones de Estado en beneficio del interés general de las poblaciones, pero las poblaciones acusan a las mineras como a las petroleras de que se proveen para sí los servicios de Estado, la seguridad, la justicia, la gobernabilidad, pero no en el beneficio del interés general de la población. ¿Qué hacer con este tema de la paz, el territorio y la industria minera que está en él? Doctor Henao, ¿algo? Sí, no, yo lo primero que quiero decir es, pues, oí con mucha atención todas las intervenciones, yo creo que la del doctor Rangel fue fuera de formato, con todo respeto, porque realmente íbamos a hablar de paz y conflicto, de minería y postconflicto, y lo que se dijo fue simplemente una posición sobre el proceso de paz en general, ¿sí? Con los 5 elementos que él enunció para, digamos, que es la concepción que ellos tienen para rechazar el proceso de paz. Pero yo no venía preparado a eso, yo venía preparado a un formato que se dio, él rompe el formato, pero se vale, yo no estoy criticando y diciendo que no se valga, lo rompe en el sentido de decir, ¿cuál posconflicto? Es que posconflicto no hay porque estas negociaciones de paz no valen la pena. Independientemente de que uno esté de acuerdo, yo estaría en creo que el 2% o 5 o 10% en que anhelo, cruzo los dedos para que el proceso de paz avance, no con esa ilusión y con esa utopía que algunos lo plantean, pero también sí quiero llamar sobre ese discurso general del doctor Rangel la atención sobre un punto.
siempre se parte en estos campos de que el Estado es el bueno y la guerrilla la mala. ¿Sí? El Estado es el no criminal, la guerrilla son los criminales. Eso no es tan cierto. El Estado colombiano también ha sido criminal. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso lo dicen los 6 millones de desplazados que ha habido en el país, eso lo dicen las épocas de tortura que ha habido en Colombia y que se ocurrieron en el Cantón Norte. Entonces no se trata solamente de decir, ellos son unos criminales, nosotros somos sanos. No, aquí hay que hacer un acto de contrición de todo el mundo. De todo el mundo y diferenciado, obviamente, no quiero decir que sustancialmente sea lo mismo, pero es un discurso que yo sí creo que ante la opinión pública hay que aclarar y es positivo. Entonces, como de lo que se trataba era hablar del tema del posconflicto, yo creo que nosotros le estamos apostando, yo estoy de acuerdo con el doctor Rangel en el sentido de que si no hay paz y no se firma ningún acuerdo, lo está diciendo el doctor Rivera como representante del gobierno, si no hay ningún acuerdo que se firme, listo, eso no significa que los problemas desaparecen. Al contrario, hay que seguir, ahí di algunas ideas sobre el tema del postconflicto y parto de un punto esencial, mientras no se solucione el problema de la minería ilegal, no habrá paz en los territorios de Colombia. Es que ese tema es muy complejo. No sacamos nada solo con decir que es que la guerrilla es criminal. Sí, hombre, digamos, aceptémoslo, listo, que todos unos ampones, vale. ¿Y qué? La pregunta es, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer con esos ampones que por mala suerte nos tocó compartir en este país? Tenemos que ser más incluyentes y más democráticos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Miren, es cierto que si nosotros no solucionamos el problema de la minería ilegal, de toda la falta de representatividad que hay en el campo, del desplazamiento en el campo, de la inequidad, pues no vamos a llegar a ningún lado. Si eso se da a raíz de unas negociaciones, está muy bien. Si no se da con las negociaciones, hay que seguir para adelante, porque mientras eso no se solucione, las mismas empresas son las primeras perjudicadas del conflicto que está habiendo en Colombia. Sería básicamente eso. Yo creo que el quid de este asunto es la transformación de unos territorios que han sido durante décadas afectados por el conflicto y han sido afectados por las violaciones de los derechos humanos, y lo decía yo hace un rato, coinciden en su inmensa mayoría con los territorios en donde ustedes desarrollan sus actividades empresariales, y ustedes lo han visto, ustedes lo han vivido, y digamos, yo no estoy aquí revelando ninguna novedad al decir eso. Lo que se plantea desde la perspectiva de la paz territorial es lograr unas transformaciones en esos territorios que garanticen que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Ese es el quid de la paz territorial, de esa narrativa de la paz territorial. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Por supuesto, si se logra el fin del conflicto, maravilloso. Uno de los principales obstáculos para que en esos territorios la gente pueda ejercer sus derechos es el conflicto mismo. Es la presencia de unas organizaciones armadas al margen de la ley. Pero, además de eso, hay muchas otras cosas que hacer. Digamos que los indicadores lo muestran de manera elocuente. La mayoría de los territorios en donde hay conflicto, el acceso al agua potable es limitada. La calidad de la educación comparada con la calidad de la educación de los grandes centros urbanos es absolutamente inferior. En fin, hay muchísima inequidad, muchísimas limitaciones, pero nos parece que las empresas, y en este caso las empresas mineras, pueden jugar un papel muy importante, y un papel muy importante convertidos ustedes en unos abanderados de los derechos humanos, desde su propia actividad, desde su propio rol de industria extractiva de recursos naturales. Y esa es la invitación que está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está diciendo es: construyamos un plan de acción para el respeto a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial, y no quiero que con esto se me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que la actividad empresarial per se viola los derechos humanos, ni mucho menos que lo hace deliberadamente. La actividad empresarial está desarrollando pues una actividad amparada por la ley,
asumiendo pues unos protocolos que están definidos en el ordenamiento jurídico colombiano, pero muchas veces las actividades amparadas por la ley, respetuosas de los protocolos, eventualmente también pueden violar los derechos, no están exentas de que pueda ocurrir. Y este tipo de reglas de juego, como las que estamos proponiendo y liderando desde el Gobierno Nacional, van en el sentido de lograr un compromiso entre todos por respetar los derechos humanos y en aquellos casos en que se violen los derechos humanos, generar unos mecanismos de remediación. Eso, desde la actividad de ustedes, va a ser de un gran impacto para la construcción de esa paz territorial con o sin acuerdo. Repito, si hay acuerdo para la terminación del conflicto, maravilloso, pero en la eventualidad de que no llegase a haber acuerdo, pues qué bueno que esa actividad empresarial en territorios que históricamente han sido escenarios de violaciones a los derechos humanos, pues exista una industria, un empresariado absolutamente comprometido con el respeto a los derechos humanos. A mí realmente me complace mucho poder hablar de estos temas con un auditorio de unos empresarios que están justamente en esa Colombia de las dificultades, en esa Colombia de la confrontación armada. Gracias, doctor Rivera. El otro día también hablando con un agente del Catatumbo decía esto, decía, doctor, venga, le explico. La guerrilla perdió militarmente este conflicto, pero el Estado también ha fracasado políticamente sobre estos territorios. Y de alguna manera lo que está haciendo la guerrilla es dejar que nosotros expresemos nuestras necesidades y de alguna manera que se ponga en evidencia ese gran fracaso del Estado para recomponer las relaciones de poder en el territorio. Doctor Alfredo, ¿la seguridad es suficiente o se necesita algo más? A ver, yo creo que la seguridad es un valor esencial, es un valor fundante. Si no hay seguridad es imposible lograr los otros valores, el valor de la justicia o el valor de la equidad o la libertad. Si no hay seguridad, pues no puede haber libertad. Lo hemos vivido en este país durante mucho tiempo. La inversión del Estado, el esfuerzo del Estado en superar situaciones de inequidad, pues se frustra también por las situaciones de violencia y de inseguridad. Fíjate que me parece que a mí la seguridad es un tema absolutamente básico, fundante. El Estado, entre otras cosas, se creó para eso, como un elemento esencial, dar seguridad, garantizar la convivencia entre los ciudadanos, respetar unas reglas de juego. Así que me parece que ese es un valor esencial. Obviamente, sobre ese valor, garantizado ese valor, se pueden construir los otros valores de la equidad, de la justicia, la libertad, etcétera. Pero me parece que ese valor es esencial y es un valor de la democracia. Aquí pues en nuestro país desafortunadamente durante mucho tiempo se estigmatizó a quienes insistíamos en que el tema de la seguridad era un tema básico, con el señalamiento de que no, es el tema de la seguridad, es un tema de derecha, eso es de ultraderecha, ¿no? La seguridad es un valor esencial de la democracia, sencillamente, es un valor absolutamente democrático. Ese es el fundamento, digamos, de la política de seguridad democrática que se implementó durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, que dicho sea de paso, pues lograron avanzar significativamente en la recuperación de la presencia estatal sobre el territorio, garantizando o recuperando el derecho de la movilidad de la gente, de poderse trasladar de un sitio a otro sin temer pues el peligro de un secuestro o de una amenaza terrorista. En eso se avanzó esencialmente y yo creo que todo el país lo reconoce. Y como resultado de ese avance en la recuperación de la soberanía del Estado sobre el territorio, pues vino un incremento de la confianza inversionista y el crecimiento enorme de la inversión privada y nacional y la inversión privada extranjera. Esos son hechos pues que están de bulto. Nosotros por eso insistimos en que es necesario que si se dan estos diálogos de paz, pues que se den en determinadas condiciones. Yo quiero insistir en eso. Nosotros
no estamos en desacuerdo con los diálogos de paz en general. De hecho, el presidente Uribe los buscó insistentemente y ahora lo están señalando con el dedo. Mire usted que también estuvo buscando dialogar con las FARC y con el ELN. Pues sí, exactamente, durante el gobierno se buscaron diálogos. Se pusieron unas condiciones que la guerrilla no cumplió. La condición era parar inmediatamente la violencia como condición para empezar a negociar. Nunca lo aceptaron. Y pues en esas condiciones, en medio del terrorismo, de las masacres, de la violencia, pues no hubo una conversación. Criticamos que este gobierno esté repitiendo los errores de otros gobiernos anteriores. Llevamos 30 años, ¿no?, de conversaciones, y siempre que se ha negociado en medio del terror, en medio de las masacres y la violencia, ha habido fracasos. En Caracas, en Tlaxcala, en el Caguán, esos diálogos fracasaron. Por el contrario, cuando se ha negociado en medio de una situación, digamos, de abandono de la violencia, de cese de la violencia por parte del grupo guerrillero respectivo, el M-19, el EPL o el Quintil-Lame, etcétera, 5 grupos guerrilleros, se concentraron en un sitio de la geografía nacional, el M-19, por ejemplo, en Santo Domingo, Cauca, y empezaron las conversaciones, y esa concentración de esa guerrilla, todos sus hombres, todas sus armas en un sitio del país, garantizó un diálogo y una negociación que fructificó y llevó pues al abandono definitivo de la violencia. Yo creo que el gobierno nacional desafortunadamente no está aprovechando esa experiencia del pasado. A mí realmente me conmocionó leer o escucharle de viva voz al doctor Humberto de la Calle, porque tengo un gran respeto, una frase, que nosotros, más o menos decía, nosotros decidimos dialogar en medio de la violencia. Y los hechos demuestran que esa experiencia del pasado es el camino correcto. Dije, pero ¿de qué está hablando? La experiencia colombiana es absolutamente la contraria, es absolutamente la contraria. Por esa razón, pues tenemos nuestras críticas, nuestras objeciones a estos diálogos. La agenda que se está negociando creemos que no debe ser la agenda. El país está reclamando una paz con justicia. La opinión pública ya no es la misma de la época de los acuerdos con el M-19, etcétera. No solamente la opinión nacional, sino la internacional, la legislación, los acuerdos internacionales, etcétera. Tienen unas exigencias que no había en esa época, son otras las condiciones. Así que el resultado de estas conversaciones de paz pues también tienen que ser relativamente distintos en ese aspecto, por ejemplo, de la justicia. Y yo sí creo, la verdad, doctor Henao, que el Estado en este tema, en este conflicto, pues si se quiere llamar así, el Estado sí es el bueno y la guerrilla sí es la mala. Que el Estado representa la legalidad, representa la legitimidad, a pesar de que algunos miembros del Estado se hayan excedido en el uso de la fuerza, hayan abusado, hayan cometido crímenes, etcétera. Nunca ha habido en Colombia, de manera de ver, una política institucional de violación sistemática y masiva de los derechos humanos como han sido las dictaduras del Cono Sur o cosa por el estilo. El ejército colombiano no es una organización criminal, como lo quieren mostrar sus críticos. En cambio, sí considero que la guerrilla es una organización criminal que tiene como política permanente, deliberada, planificada, la violación sistemática y masiva de los derechos humanos. Colocar en el mismo saco de que todos son malos, entonces, como todos son malos, aquí nadie tiene una autoridad moral para juzgar a nadie. Eso es lo que dice la guerrilla. Por ellos se niegan a aceptar la justicia del Estado colombiano. Dicen, no, pero si los malos son ustedes fueron los que originaron el conflicto, nosotros solamente nos estamos defendiendo. Y en ese jueguito de que todos somos malos, todos somos culpables, todos somos responsables, entonces pues por ahí se cuela la impunidad. Yo, la verdad, no estoy diciendo que ese sea su planteamiento, doctor Henao, pero me niego a aceptar esa lógica. Yo creo que el Estado colombiano sigue siendo un Estado legítimo, un Estado democrático, a pesar de todos los problemas y de todas las falencias y de todos los errores, las precariedades de nuestra democracia. Es una democracia vibrante, activa, pluralista, etcétera, que se está defendiendo de una amenaza terrorista y la inmensa mayoría de la población apoya al Estado en el propósito de combatir a los violentos y combatir los ilegales. La mayoría del pueblo colombiano está de acuerdo con que haya diálogos de paz, pero no a cualquier precio, pero no en cualquier condiciones. Ya lo mencionaba yo con las encuestas de opinión. La inmensa mayoría de la gente, el 85%, insisto, de la población no está de acuerdo en una paz con impunidad o con
elegibilidad para responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad, no está de acuerdo con una paz armada sin entrega de armas por parte de la guerrilla, etcétera. Gracias, Alfredo. Voy a hacerle una pregunta al doctor Osorio y después le voy a dar un minuto a cada uno para que haga su epílogo. Doctor Osorio, usted representa en esta mesa al sector empresarial. Una de las cosas que suele ocurrir en los posconflictos, y en Colombia hay regiones en donde eso está pasando, es que el declive de la actividad militar está precedido de un incremento de la movilización social y de la conflictividad social, que es apenas natural. La gente cuando ve que tiene un ambiente de libertades, pues las ejerce y va tras sus necesidades. Eso parece ser algo que va a seguir ocurriendo y de alguna manera, pues lo que uno ve es que en la mitad de la relación entre el Estado y esos ciudadanos de esas regiones están estas empresas en esos territorios, porque allí están las empresas pero no el Estado. Las comunidades comienzan a ver a las empresas como el sustituto del Estado que les puede dar y satisfacer los intereses que el Estado no les brinda, y de alguna manera también el Estado descansa sus obligaciones de gobernabilidad democrática en la responsabilidad social empresarial. Usted hizo unas consideraciones que tienen que ver con el hecho de el cumplimiento de la ley y de las reglas del juego, y yo le quiero preguntar, ¿el rol del sector privado es el rol de aportarle recursos al posconflicto y eso es garantía de que las cosas van a mejorar, o eso lo único que va a hacer es exacerbar los conflictos y no va acompañado de una presencia efectiva de las instituciones del Estado en el territorio? Yo creo que es una combinación. Definitivamente los procesos de consolidación y los procesos de paz territorial tienen que ir acompañados tanto de la presencia del sector privado como de la presencia del Estado. Efectivamente, a nosotros nos sucedió que después de haber llegado a esos territorios invitados por el Estado no llegó o llegó de manera parcial y nosotros terminamos sustituyendo al Estado. Y lo hemos tratado de hacer bien, pero obviamente yo creo que el Estado tiene que hacer presencia, tiene que masivamente llegar con una cantidad de instituciones que permitan realmente sacar esos territorios adelante, porque para la empresa privada solos es imposible. En los territorios rurales se nota la falta de presencia del Estado. Y yo creo también que tenemos que pasar de la polémica de la propiedad de la tierra a la productividad de la tierra. ¿Para qué vamos a utilizar la tierra? ¿Para qué sirven los territorios? ¿Qué quiere la gente también hacer con los territorios? Y eso va acompañado de otro problema que me parece grave que está sucediendo, es que la gente que vive en el campo se está envejeciendo. Siguen, a pesar de los procesos de mejora de las condiciones de orden público, habiendo migraciones del campo hacia las ciudades, hacia los centros urbanos. Y eso me parece grave porque no hay personas viviendo en los territorios. La gente joven no quiere vivir en las zonas rurales. Entonces, efectivamente, yo creo que la empresa desempeña un rol fundamental, pero el Estado debe llegar. Y el Estado se ha demorado en llegar a muchos territorios, particularmente en el que nosotros nos ha tocado vivir y en muchos donde tenemos operaciones industriales de diverso tipo. Hoy incluso lo vivimos en el negocio de energía, donde estamos construyendo centrales y donde estamos tratando de mejorar la infraestructura de las obras para la producción de energía en el país. No hay condiciones, hay muchos territorios que tienen una situación territorial muy compleja y no hay presencia del Estado. Y digo presencia en el Estado, por ejemplo, en temas tan relevantes como la educación. Si no vamos a educar esos pocos jóvenes que hay allá, ¿qué podemos esperar el día de mañana de esos jóvenes? Vamos a tener que seguir llevando la gente de las ciudades, de las ciudades principales a las zonas rurales para que puedan desempeñar allí sus labores, y entonces, ¿de qué van a vivir esos territorios? Entonces yo creo que realmente hay una situación compleja. Yo aspiraría incluso en que en estas discusiones sobre el proceso de paz, pues todos esos temas se pongan sobre la mesa y no dejen al sector privado solo, no dejen que la tarea solo la haga el sector privado, porque eso no va a permitir consolidar la paz territorial. Muchas gracias. Alfredo, su epílogo, un minuto. Muchas gracias. Yo creo la verdad que el sector minero desafortunadamente está pasando por unas dificultades
muy grandes en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Se han combinado una enorme cantidad de factores, unos externos, internacionales, otros nacionales, que han puesto a esta actividad en una situación crítica. Solamente me menciono pues algunos temas. Creo que ha habido mucha inseguridad jurídica recientemente. Me parece que la inseguridad física también del sector minero, petrolero, ha sido creciente en estos últimos años. Solamente les doy una cifra. Los atentados al oleoducto entre el 2010 y el 2014 crecieron en un 355% según las cifras del Ministerio de la Defensa Nacional. No son cifras mías, del Ministerio de la Defensa Nacional. La extorsión en el país creció en 262% según cifras del Ministerio de Defensa Nacional. Los retenes ilegales de la guerrilla crecieron en 69% según cifras del Ministerio de Defensa Nacional. Eso sumado pues a todas estas condiciones tan negativas de la caída de los precios internacionales, etcétera, pues han puesto al sector de la minería en condiciones muy difíciles, que no han podido cumplir pues el propósito del gobierno de hacer de la minería pues la gran locomotora o una de las locomotoras del país. El crecimiento por efecto también de la inseguridad, la multiplicación de esas bandas criminales, de esas BACRIM, que se han insertado en este terreno de la minería ilegal, y el empoderamiento de las mismas FARC y el ELN en esta actividad, pues es algo absolutamente crítico. La verdad, esto no es de ahora, desde hace mucho tiempo que el ELN primero, después las FARC fueron muy eficaces, muy eficientes en insertarse, en meterse dentro del sector de la minería y usufructuarlo y apoderarse de este sector. Yo, la verdad, echo de menos una política suficientemente eficaz que logre por lo menos contener el avance de la minería ilegal y de la minería criminal en el país, y por tanto, digamos, es motivo obviamente de preocupación nuestra la suerte de la minería. Me parece que la vocación minera de muchos departamentos del país está en franco riesgo. Visitaba, por ejemplo, hace poco tiempo los mineros de Boyacá, que es una minería paupérrima, empobrecida, como la que más, y obviamente la gente que lo único que ha hecho en toda su vida por generaciones es sacar carbón de un socavón y no saben prácticamente hacer otra cosa, están en peligro pues casi de inanición, porque ellos no son estrictamente hablando agricultores, no pueden hacer la reconversión tan fácilmente como lo harían pues empresas formales, y ahí para arriba. Así que creo que simplemente registrar ese hecho y lamentar pues que no se pueda pues registrar una política suficientemente eficaz y comprensiva frente a las enormes dificultades de la minería en el país. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Doctor Rivera. Yo no me resisto las ganas de recordar algo que le acabo de escuchar al doctor Rangel. Ha dicho que esta es una democracia, aunque con todos sus defectos, pluralista y vibrante. Y también estamos de acuerdo en eso, pero me sorprende porque hace unos meses el Centro Democrático, partido al que usted pertenece, dijo que tenían limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión, que los perseguía la justicia colombiana. También en un país en donde hay una democracia pluralista, como en efecto la hay, liderada por este gobierno, no se persigue a nadie, todo lo contrario, se respeta la libertad de expresión, se protege la libertad de expresión y se valora la libertad de expresión. Este gobierno lo que quiere es terminar este conflicto para que esos territorios en donde ustedes desarrollan su actividad empresarial sean realmente un escenario de prosperidad, en donde la inversión privada, la generación de empleo, pues estén a la orden del día. Ese es el empeño por terminar este conflicto.
Este no es un gobierno castrochavista, como se lo ha querido señalar de manera peyorativa desde muchos sectores. Este es un gobierno que quiere terminar este conflicto, que quiere terminar medio siglo de confrontación, de barbarie, de una fuente permanente de violaciones a los derechos humanos, claro, para que la gente pueda ejercer sus derechos sin limitaciones, con todas las garantías, pero también para que la actividad empresarial se pueda desarrollar sin ninguna limitación. Por lo tanto, me parece que en general el empresariado en Colombia sería un gran ganador si logramos el fin del conflicto, pero yo diría que con mayor razón aquellas actividades empresariales que, como la que ustedes desarrollan, se da justamente en aquellos territorios en donde se ha vivido el conflicto. Y el talante pluralista del gobierno, y yo diría también el talante modernizante de este gobierno, me permite a mí compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la realidad internacional. En materia de empresas y derechos humanos, el Estado ecuatoriano viene liderando en la comunidad internacional un instrumento vinculante, o quieren ellos que en el sistema de las Naciones Unidas se acoja un instrumento vinculante para que estos principios rectores sean una exigencia para las multinacionales. Colombia, el Estado colombiano no hace parte de ese grupo que lidera Ecuador. El Estado colombiano, por el contrario, en lugar de un instrumento vinculante, lo que quiere es construir con los propios empresarios, con la sociedad civil, un plan de acción. Y quiere fortalecer, impulsar las iniciativas empresariales ya existentes en Colombia, como el Comité Minero Energético, como Guías Colombia y como otras que no menciono aquí para no extenderme en el uso de la palabra. Ese es el propósito de este gobierno. El gobierno lo que quiere es que seamos aliados en esta materia, que ustedes se conviertan también, además de un actor relevante de la actividad económica, también en un actor relevante de la promoción de los derechos humanos en los territorios en donde ustedes están desarrollando sus actividades. Y también me parece a mí que vale la pena perderle el miedo a los mitos que se han creado sobre el posconflicto. Hay quienes creen y quienes pretenden hacerle creer a los empresarios que las obligaciones de ellos en el posconflicto van a ser la incorporación de los desmovilizados a sus nóminas. Y desde luego, ese puede ser un aporte muy importante, pero el posconflicto o las expectativas que tiene el gobierno colombiano para los tiempos posteriores al acuerdo no se agotan solamente en garantizar empleo a los desmovilizados. En eso, es más, existe una experiencia acumulada muy importante a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Lo que el gobierno quiere es que los empresarios, y con mayor razón los empresarios que desarrollan sus actividades en territorios en conflicto, se conviertan en actores relevantes de la promoción de los derechos humanos, de las buenas prácticas, de la diligencia debida, de los mecanismos de remediación. Y todos esos mecanismos el gobierno nacional quiere construirlos con la participación de ustedes. No queremos imponerlos, queremos oír sus opiniones, queremos aprender de sus experiencias y en eso estamos absolutamente abiertos. Gracias, doctor Guillermo. Doctor Henao, el doctor Osorio ha renunciado a su epílogo. Bueno, pues yo simplemente vuelvo también sobre lo del doctor Rangel y la cuestión de los buenos y los malos, ¿cierto? Yo quiero decir una cosa, yo estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Rangel. Es decir, yo creo que no se puede meter en el mismo saco, yo creo que hay sustanciales diferencias entre unas actividades y la otra, pero a mí lo que me preocupa es el enfoque de decir que los buenos es el Estado, como él lo dijo, y la guerrilla son los malos, es que se olvida, esa posición olvida estudiar la falta de legitimación del Estado colombiano, no solo a nivel territorial, lo decía el doctor Rangel, omisiones, no participa, no llega, no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura, eso no puede ser algo bueno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que si nosotros nos ponemos del lado de los buenos
y los otros son los malos, no nos vamos a autocriticar a nosotros mismos, que eso es lo que se tiene que hacer y es un punto fundamental para el avance de la democracia. Yo creo, y en eso estoy de acuerdo, no ha sido una posición generalizada del Estado colombiano en la violación de derechos humanos, pero sí ha habido políticas de Estado. Por ejemplo, en Turbay Ayala, en la época de Turbay Ayala aquí hubo una política del Estado de torturar, ¿cierto?, frente al Estatuto de Seguridad, usted que hablaba de las dictaduras del Cono Sur, aquí tuvimos una semidictadura del Cono Sur. Entonces lo que yo quiero decir es, hagamos un análisis propio, nosotros, las empresas también, todos, pero no nos saquemos, es que los malos están allá, yo soy el puro, eso no lo creo. Por una cosa muy sencilla, el Estado no puede reproducir el círculo de la violencia en ninguna circunstancia, y eso lo ha hecho el Estado colombiano. Es que no lo digo yo, es que lo dicen, no sé, 500, 1000 sentencias del Consejo de Estado colombiano, de la Corte Interamericana, de muchas partes. Eso no se necesita ser izquierdista o proguerrillero para decir que el Estado colombiano ha violado derechos humanos de una manera bastante generalizada. Entonces, yo creo que el Estado, cuando yo hago esa referencia, llamar a reflexionar sobre el papel del Estado colombiano, sobre la ilegitimidad en muchos aspectos del Estado colombiano, no es porque quiera comparar al presidente Uribe con el mono Jojoy o a Santos con Timochenko, no, ni más faltaba. Lo que yo considero es que sí tenemos que ver cómo se hace el aporte democrático del Estado colombiano, y ese es el análisis que hay que hacer en minería a nivel de regiones, a nivel de territorio, y no creer que la seguridad lo da todo, porque si la seguridad le diera todo, pues ya hubiéramos tenido, ¿cierto?, con la supuesta seguridad que hubo, que tampoco fue tan grandotota, pues como se pinta, ¿cierto?, con esa seguridad ya hubiéramos tenido una democracia. Resulta que no la hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero terminar diciendo? No, la democracia no se limita a la seguridad. La democracia es mucho más que la seguridad. Y eso que no hablemos entre seguridad e incertidumbre, ¿cierto? Porque esos ya son temas de física cuántica, de Pauli, de Ernest Jung, el psicoanalista, ¿cierto? Pero yo creo que si uno tiene posiciones menos creyentes de que la seguridad lo es todo en la vida, que eso no lo es para nadie, ni para uno, aquí uno se puede morir en 3 segundos, yo creo que eso es lo importante. Sepamos que no solo es la seguridad, porque la democracia es mucho más, y las empresas mineras tienen un papel fundamental, lo decía el doctor Rivera, lo decía usted en representación de Argos. Ojalá ese ejemplo de Argos se reprodujera en todos los municipios de Colombia, porque es que el 70% del territorio colombiano tiene problemas de minería ilegal, y ahí sería muy importante la presencia de la minería legal. Gracias. Mis queridos amigos y leales colegas de Portex usan una frase que yo les he visto en su web. Ellos dicen: si Noé no hubiera construido el arca, no habría podido sobrevivir al diluvio. Que no nos coja el posconflicto sin habernos preparado para él. Yo creo que esa es la importancia de paneles como este. Muchas gracias. Bueno, un placer. Bueno, siempre, igualmente. Éxitos. Bien, muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones. Les informamos que el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, se excusa por no estar presente, pero tuvo que atender asuntos gubernamentales de gran importancia para el país que surgieron de último momento. Ahora los invitamos a que nos acompañen a dar la bienvenida a la delegación australiana, que en esta ocasión está conformada por empresas de servicios, importantes universidades y reconocidos expertos de la industria minera australiana. Agradecemos especialmente la vinculación de Orica como anfitrión de este evento. La Comisión Australiana de Comercio Austrade y el Consulado General de Australia en Colombia los invitan al cóctel de inauguración que se ofrecerá en la piscina del Hotel Hilton. Así concluye el primer día del Congreso Minería Bien Hecha, Progreso para Colombia 2015. Les recordamos que mañana la agenda académica inicia a las 8 de la mañana, 15 minutos. Los esperamos muy puntuales. Es de gran importancia que porten su carnet de identificación
y asimismo traigan su cédula de ciudadanía. Vamos a contar con la presencia del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, así que es muy importante que para el registro de ingreso presenten su identificación para no tener traumatismos. Que tengan una muy feliz noche, que disfruten el cóctel.